Buenos días, bienvenidos al vídeo de la experiencia número 7 de la guía paso a paso del tema de circuitos eléctricos. En esta ocasión vamos a realizar los circuitos utilizando el kit MILAB Nano, los cuales son los circuitos para la demostración de las partes de un circuito, para las leyes de Ohm y para las leyes de Kirchhoff de manera básica. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Un capacitor cerámico, jumpers, un diodo LED, resistencia de 220, de 1K y de 10, nuestra resistencia de 1K, esa es la resistencia de 1K de 220 y el potenciómetro de 10 kiloohmios. También vamos a utilizar nuestra pila 2A y nuestra portapilas 2A. Bien, vamos a ubicarnos en la primera parte para la identificación de las partes de un circuito. Para ello primero colocamos las pilas 2A dentro del portapilas. Luego conectamos el capacitor cerámico con el diodo LED y la resistencia de 220. Esta es la resistencia de 220 y el diodo LED. Y tenemos el diodo LED. Entonces lo que hacemos es utilizar un poco de limpiatipo, colocando en la parte posterior o la parte de atrás, pegamos en la mesa de trabajo. Luego realizamos la conexión del positivo hacia el capacitor, del capacitor hacia el cátodo del diodo LED, del ánodo del diodo LED a la resistencia y finalmente de la resistencia al capacitor. Finalmente conectamos a la batería. Como podemos observar, el diodo LED ha encendido, y para lo cual vamos a poder identificar las partes de un circuito como nos indica en el punto 2, en el cual nos indica la identificación de las partes de un circuito. Esto sería la primera parte, se culmina el primer circuito a realizar. Vamos a pasar ahora al circuito número 2, para ello vamos a desmontar el circuito realizado. Nos ubicamos en la parte número 2. Para la ley de Ohm vamos a realizar 3 circuitos, de los cuales tenemos sus diagramas, esquemáticos. De uno solo tenemos el diagrama pictórico, que es el circuito número 3. Entonces vamos a realizar el primer circuito de la ley de Ohm, que tenemos una resistencia de 1K, otra resistencia de 220 y un diodo LED. Entonces la resistencia de 1K procedemos a pegar luego la resistencia de 220 y luego el diodo LED. Procedemos a pegar la fuente de energía o la batería. Conectamos 1K hacia la batería positivo, luego la resistencia a la otra resistencia de 220, conectamos la resistencia al ánodo del diodo LED. Finalmente el diodo LED conectamos al negativo de la fuente de alimentación. Bien, este sería el primer circuito para la ley de Ohm, para el análisis de circuitos de la ley de Ohm. Como podemos observar, el diodo LED enciende de una manera muy tenue. Como podemos observar, es una luz muy tenue debido a la cantidad de resistencia que tenemos en la resistencia de 1K y de 220. Bien, este sería el primer circuito para la ley de Ohm. Desmontamos el circuito y pasamos al siguiente, que sería el circuito número 2. El circuito número 2 tenemos el siguiente esquema. Colocamos la resistencia de 1K
Luego la resistencia de 10K sería nuestro potenciómetro. Luego la resistencia de 220 y en serie con el diodo LED. Procedemos a conectar tal como nos indica el esquema. Conectamos el positivo de la batería a un terminal de la resistencia de 1K. Luego este terminal se conecta con el terminal de la resistencia de 220, el cual está en el mismo nodo del potenciómetro. Luego conectamos la resistencia de 220 al ánodo del diodo LED y el diodo LED el ánodo al otro terminal de la resistencia de 10K, y finalmente conectamos la resistencia al negativo de la batería. Apagamos la fuente para ver si prende el diodo LED. Como se puede observar, el diodo LED no enciende debido a que nos falta una conexión. Es la conexión de la resistencia al potenciómetro. Ahora sí. Bien, este sería el circuito segundo de la ley de Ohm. Luego se procede a realizar los cálculos teóricos en una hoja de trabajo. Bien, vamos a pasar al tercer circuito de la ley de Ohm. Para ello vamos a desmontar este circuito. Retiramos los cables. Luego se coloca la resistencia de 220 en serie con el diodo LED. Diodo LED con la resistencia. Luego el potenciómetro en paralelo con la resistencia de 1K. Conectamos la resistencia 220 con este mismo nodo, conectamos a la de 1K, y esto está conectado al potenciómetro. El potenciómetro está conectado al otro terminal de la resistencia de 1K, y esta resistencia de 1K está conectado al diodo LED, al negativo o al cátodo. Conectamos el diodo LED y finalmente conectamos la resistencia de 220 en serie con el diodo. Este sería el tercer circuito para la ley de Ohm. Se analiza utilizando de manera teórica una hoja de trabajo. Apagamos para ver cómo enciende el LED. Bien, hemos culminado con la parte de los circuitos para la ley de Ohm. Ahora vamos a pasar a los circuitos para las leyes de Kirchhoff. Desmontamos los circuitos. Nos ubicamos en el primer circuito de la ley de Kirchhoff. Son tres resistencias en paralelo: la resistencia de 1K, la resistencia de 220 y la resistencia de 10K. Los tres están en paralelo. Conectamos, viéndonos del esquemático, conectamos el potenciómetro, la resistencia y finalmente conectamos al positivo de la batería. Bien, este sería el circuito para la ley de Kirchhoff, el circuito número 1. Ahora vamos a pasar al circuito número 2 para la ley de Kirchhoff, en el cual hay resistencias en serie. Retiramos los cables, retiramos los dispositivos y colocamos como nos indican en el diagrama. Primero va la resistencia de 1K, luego la de 220 y luego la resistencia de 10K. Conectamos, luego la resistencia a la resistencia de 10K, que es el potenciómetro. Finalmente terminamos cerrando y conectando al negativo de la batería. Bien, este sería el circuito número 2 para la ley de Kirchhoff. Se analiza en una hoja de trabajo y se halla la corriente, el voltaje en el lazo, tanto de la resistencia 1, resistencia 2 y de la resistencia número 3, que es el potenciómetro de 10K. Finalmente vamos a realizar el último circuito. Para ello desmontamos el circuito número 2 y el último circuito nos indica de la siguiente manera.
se coloca la resistencia de 1K, luego la resistencia de 10K, que sería el potenciómetro, en paralelo con la resistencia de 220. Estos dos se conectan. Luego este terminal se conecta al negativo de la batería, y luego el terminal del potenciómetro se conecta en serie con el terminal de la resistencia de 1K, y finalmente se conecta este terminal, el segundo terminal de resistencia, con la fuente de alimentación a la batería. Este sería el circuito número 3 para la ley de Kirchhoff, y con esto hemos finalizado la práctica de laboratorio número 7, en el cual analizamos las leyes de Kirchhoff de manera básica para todas las personas, en especial para los que recién están iniciando en el mundo de la ingeniería electrónica o la electrónica para inventores. Muchas gracias por su atención y sigan disfrutando de los proyectos del Keep Me Lab Nano.